Balance de fin de año como corresponde, último programa de Movilizados, y vamos a centralizarnos en la cuestión laboral, más allá de los errores y de las virtudes de este gobierno, y nosotros siempre hemos situado un caso bisagra, que es el caso Vicentín, donde ahí el gobierno retrocedió cuando podría haber avanzado en una empresa emblemática y que además podía ser utilizada como plan de estabilización y centralizar en el tema de los alimentos. Pero bueno, esa será otra historia. A nosotros lo que nos preocupa hoy es la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras. Y en este marco seguimos arriba de un 40% de trabajadoras y trabajadoras no registradas. La verdad es que ahí es donde tiene que poner énfasis el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que ha bajado el desempleo, la desocupación, pero los salarios siguen sin alcanzar, obviamente por efectos de la inflación, donde se le está reclamando al gobierno, más allá de estos planes, para mejorar los ingresos, de distribución del ingreso. Y está todo concatenado. Tiene que ver la inflación, tiene que ver qué límite se le pone a los formadores de precios, tiene que ver con que esa generación de empleo, más allá de que sea registrado, tenga salarios que estén por encima de la inflación y están directamente ligados a las paritarias. Y acá entrará en discusión otra cuestión, que es la relación fuerza entre determinados sindicatos y las patronales, hasta dónde se avanza y hasta dónde se reclama. De hecho, damos un ejemplo nosotros. El gremio más importante, que es empleados de comercio, con 1.200.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente, fue el que cierra en este año, si bien todas las paritarias no son a año calendario, pero digo, en este año cierra con un 59,5% de aumento, una paritaria que terminará en marzo-abril del año que viene, y donde se supone que el mes que viene, enero, seguirán negociando. Pero miren este número. Ahí es donde está un poco la gestión de cada organización gremial, pero que el gobierno tiene que dar una cuestión en este aspecto macro. Y quizás las señales no son del todo buenas. Yo sé que en el medio el gobierno corre detrás de la cuestión dólar, de las presiones y, insisto, de los centros de poder. Ahora, a esos centros de poder hay que enfrentarlos. Y esa famosa batalla que pretendió iniciar el presidente Alberto Fernández contra la inflación, la fue perdiendo. Recién con la llegada de Sergio Massa, un poquito se fueron acomodando los melones, pero cerramos un diciembre con un dólar otra vez disparado, más allá de algunos acuerdos que se hicieron con los agroexportadores, pero se ve que en cuanto hay un poquito de ruido político, el dólar se vuelve a disparar. Y obviamente que eso, insisto, genera y mucho ruido. Desafío para el 2023, el primero obviamente para el gobierno y para que tenga alguna chance electoral será bajar el tema inflacionario, pero hay que concentrarse en la distribución del ingreso, porque sin eso la masa crítica, los votantes del Frente de Todos, obviamente migrarán para otro lado. Tema para también analizar en un año donde se ha discutido y mucho el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, ahí también se ve hasta dónde gestiona este gobierno, donde por necesidades obviamente propias le da a un sector de los agroexportadores beneficios. Sin embargo, el trabajador y la trabajadora que tienen un salario más o menos acomodado tiene que pagar el 35% por el impuesto a las ganancias y no lo puede eludir, porque ahí obviamente la AFIP lo toma y descuenta el 35%. Proporcionalmente, en un gobierno peronista, los trabajadores y trabajadoras pagan más impuestos, tienen más carga que un empresario, donde todos sabemos que tienen a sus asesores, a sus estudios contables para hacer un dibujo, ¿no? Estas son las diferencias notorias que un gobierno, insisto, peronista tendrá que rever. Las chances todavía están para jugarse. Desde el lado de la oposición, bueno, también hay mucho ruido dando vuelta,
pero en tanto y en cuanto no se acomoden estos números, va a ser muy difícil que el Frente de Todos o cualquier tipo de agrupación o frente del sector nacional y popular tenga chances. Les deseamos unas buenas fiestas desde acá, desde el grupo T o desde lo que llamamos movilizados, la primera piedra, conciliación obligatoria y demás. Y esperemos que el año próximo nos encuentre juntos, obviamente, y nos estamos viendo. Gracias. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con Ricardo Peiro, secretario general de los agentes de propaganda médica, de los conocidos como visitadores médicos, y secretario adjunto de la CTA Autónoma. ¿Cómo andamos, Ricardo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, me alegro. Bueno, bien en lo personal, dice uno, complicado en lo particular. En lo particular, Sí, digo, del país, ¿no? sí, sí, uno toma la pregunta ¿cómo andás desde lo Sí, personal? obvio, claro. No, ¿Y sabiendo. cómo ves este cierre de fin de año? Pues ya hemos hablado en algún momento del tema paritario, el tema de ustedes particular. Digo, ¿cómo ves desde la mirada de la CTA Autónoma la situación general? Digo, dólar, hasta te diría corrida en estos últimos días. La decisión de la Corte, tanto en el fallo de coparticipación en favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como inclusive la justicia con el caso de Cristina Fernández, ¿no? Sí, nosotros tenemos un análisis, ¿sabes?, crítico de la situación en cuanto a la política económica y social. Sí, Lo venimos manifestando. Hace poco hicimos la movilización hacia el Ministerio de Economía. Lo que consideramos ya desde el planteo cuando fue convalidar esa estafa que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que iba a venir el ajuste. Y nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, ¿no? sí, Lo vimos en el Consejo del Salario, cuando nosotros no acompañamos la decisión de ese aumento del Consejo del Salario. Y bueno, y no es, siempre lo planteamos, no es haciéndole concesiones a los grupos más claro. poderosos a la derecha que vamos a evitar que el año que viene vuelvan a gobernar, sino lo contrario, ¿no? ¿Mm? Tenemos que cubrir las expectativas y el gobierno Claro. tendría que cubrir las expectativas por las cuales fue votado. En ese camino estamos preocupados y el tema de la justicia, bueno, ya sabemos que lo venimos viviendo hace Sí, sí, tiempo, obvio. venimos respondiendo a los sectores del poder, ¿no? Cuando denunciamos la criminalización de la protesta social, donde tenemos miles de compañeros procesados, compañeros y compañeras presos, bueno, todas estas cuestiones y después se manifiesta visiblemente, por supuesto, la persecución, tanto como lo planteabas a la vicepresidenta, a la confirmación de la cárcel a Milagro Sala, a las Claro. compañeras mapuches que están detenidas. Bueno, digamos, es toda una preocupación, pero creemos que cómo se sale con decisiones políticas, abriendo el juego, que participen verdaderamente, alentar a la participación y a la movilización popular y no frenarla, porque no vemos otro camino que no sea ese, ¿no? Ujú. Eh, a ver, después del fallo contra Cristina Fernández, ustedes hubiesen impulsado, me consta que sí lo hablaron, pero digo, ustedes hubiesen impulsado una movilización porque también desde algún sector del kirchnerismo no se alentó esto de una marcha o reclamo, protesta. Digo, era necesario en ese momento justamente demostrar no a la justicia, porque ya sabemos las decisiones que toma ese sector, pero sí, por ejemplo, la Corte con una movilización ahí a tribunales.
Sí, nosotros venimos ya desde el año pasado, viste, las movilizaciones que hicimos exigiendo la democratización de la justicia y la renuncia de la Corte Suprema, el cambio de esta Corte Suprema. Lo venimos planteando desde hace tiempo y no solamente con documentos, sino con una militancia activa y movilizadora. Así que nosotros, sí, todo lo que sea, frente a un poder que se manifiesta, que gobierna todos los días con sus acciones desestabilizadoras, aliados a una justicia que está enquistada y que también pretende gobernar a través de acordadas o sacan sentencia de los cajones, de expedientes de los cajones para gobernar. No es una situación fácil. Decir que es una situación difícil, generalmente uno lo dice, parece una palabra hecha y a lo largo de la historia pasamos por situaciones difíciles y las hemos atravesado. Sí. ¿Y cómo hemos logrado avances? Profundizando la democracia. Profundizar la democracia, profundizar la movilización, profundizar la participación de los compañeros y compañeras en las decisiones, convocatorias amplias. Y como decimos siempre, si la foto siempre es la misma, con lo mismo el resultado va a ser el mismo. Así que en ese sentido, nosotros lo que estamos planteando, que haya decisiones políticas firmes, lo venimos diciendo, un shock verdaderamente distributivo, un salario universal, un aumento de emergencia, todo para partir de un piso de dignidad para todos los compañeros y compañeras en situaciones donde la pobreza y la indigencia está pegando fuerte en los barrios, en los sectores más vulnerables. Y encima los sectores que tienen trabajo, ¿no? Porque hoy tener trabajo no significa no estar en la pobreza, sino que muchos compañeros y compañeras con trabajo están bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí, hoy tenés una dinámica en el mundo del empleo con generación de puestos de trabajo, generación de puestos de trabajo registrados, mal pagos, situación de empleo tercerizado, con todo el menú de precarización laboral que se te ocurra, pero sí con generación de puestos de trabajo. Y por otro lado tenés también en el techo más alto que los trabajadores no pueden dibujar nada y el que tiene un salario más o menos acorde tiene que pagar el 35 sí o sí porque le cae la FIP. Lo digo en el sentido este, ¿no? Le cae la FIP como los sectores más concentrados tienen forma de dibujar ese 35%. Digo, el que paga el costo, indudablemente, por más que me la cuente como me la cuenten, sigue siendo la clase trabajadora. Sí, es así. Vos fíjate que se crean puestos de trabajo, hubo una reactivación de la industria, como dicen las estadísticas, pero eso no llegó a la clase trabajadora. Los puestos que se crean, tal cual lo estás planteando, la mayoría de esos puestos son trabajo precario. Y cuando discutís, y tal cual lo decís, los que lograron arrancarle a través de la lucha, los convenios colectivos, las paritarias durante mucho tiempo, a los sectores más concentrados de la economía, a patronales importantes, le sacás podés sacarle parte de su ganancia, a veces no sabes si te conviene sacar el aumento del salario, muchos compañeros te dicen, ya que si nos aumenta pasamos de escala, bueno, y es complicado. Nosotros creemos que esa consigna, que es mucho más profundo, que el salario no es ganancia, creo que la tenemos que seguir sosteniendo, porque a veces somos prudentes por la situación que está viviendo la clase trabajadora en general, por la pobreza que hay. Ahora, sin un cambio profundo en el sistema impositivo, no lo vamos a lograr. Que sigan pagando los trabajadores y trabajadoras, los que logran aumento de salario, que desde ahí se saque el aporte como pescar en la pecera, es fácil. Sí, en la FIP te dicen que salen a cazar en el zoológico. Claro, exactamente. Salir a cazar en el zoológico. Y es así, ¿no? Porque lo vimos a lo largo de todos estos años, cuando planteamos el tema de las ganancias en el salario,
uno discute, nosotros nos toca discutir con la industria farmacéutica, bueno, no hace falta, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lográs aumentos, o las comisiones internas que logran los aumentos por encima del básico del convenio, pero el impacto del impuesto a las ganancias te dice, che, ¿no habíamos sacado aumento? Porque cobré menos que el mes pasado. Claro. En esto, cuando ustedes lo hablan, porque evidentemente es un planteo que se le ha hecho en algún momento a este gobierno, inclusive a los anteriores, pero concretamente Massa lo ha tocado. Esto no se puede revertir a través de una ley, porque ni siquiera basta el proyecto de Sergio Palazzo, de los bancarios, que pone un piso de 600.000 pesos. Con este ritmo de inflación, cuando empezás a sumar horas extras o alguna cosa y demás, un salario medianamente aceptable termina pagando igual. Digo, ¿no se puede hacer una modificación profunda ahí en materia impositiva? Porque yo los escucho por los candidatos que todos te dicen que sí. Para cuando hay que poner, no, lo que hay que poner, le corren. Sí, lo que pasa es que para hacer una reforma impositiva tenés que tener intereses muy, muy importantes. Y verdaderamente a veces no sabes si no se tiene el poder suficiente, pero el poder suficiente hay que construirlo. Esa relación de fuerza, cuando te dicen relación de fuerza se construye, no es que te la da Claro. todopoderoso. Entonces nadie en ese sentido se quiere meter, temen a los golpes institucionales, a los golpes económicos, a que te digan que no hay seguridad jurídica. Ahora resulta que cuando se le sacan los sectores más vulnerables, ahí hay seguridad jurídica. Ahí la seguridad jurídica es que no le toquen los intereses a los sectores más concentrados de la economía. Que aporten los laburantes, eso es seguridad jurídica. Así que sí, yo coincido con vos y coincidimos que hay que hacer verdaderamente una reforma impositiva importante. El aumento del piso con este proceso inflacionario, con esta inflación, sí, por supuesto que todo viene bien, todo es... Sí, obvio. Sí que... Pero digo, para que no sean parches sobre parches. Exactamente, es aceptable, pero es un parche que tenés que volver a discutirlo durante un tiempo, si no hay un control y verdaderamente no hay un control de inflación. Y la inflación también, si bien hay múltiples factores por los cuales hay inflación, hay uno que nosotros también lo planteamos, que es el control de precios, pero no en la góndola, sino en toda la cadena de valor, donde participan todos y todas, los trabajadores, las cooperativas, los pequeños y medianos empresarios, para que se sepa verdaderamente cuánto es el costo de un producto de primera necesidad y cuánto hay de especulación o especulación a futuro, ganancia futura que plantean estos sectores. Así que para tomar decisiones, hay que tomar decisiones políticas muy fuertes y lo que vemos que no estamos en ese camino. No estamos en ese camino. Y me parece que ya estamos pensando demasiado en el 2023, elecciones y demás. Así que, sí, el tema es que si pensamos los sectores populares y el gobierno piensa en el 2023 a ver cómo hace las cosas prolijas para que no se enojen los poderosos, la respuesta... No, va a estar la paradoja que los responsables de toda esta situación vuelvan a estar al frente de las instituciones de este país. Es paradojal, ¿no? Porque son los responsables de que hicieron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tomaron el préstamo, que fugaron, son responsables de la especulación, son los responsables de la inflación, pero nosotros le hacemos concesiones a ellos. Esas concesiones a ellos profundizan la situación y permite que ellos vayan a hacer gobierno el año que viene. Esperemos que no. Ninguno de nosotros, más allá de las críticas que puede tener la política económica, y creo que hay que marcarlas, hay que construir poder para poder revertirlo, ninguno quiere que vuelvan los tipos que están diciendo que van a acabar con los derechos de los laburantes. Lo dicen ahora, no esconden nada, no esconden absolutamente nada. Pero creo que para enfrentarlos, el camino que está eligiendo el gobierno no es el correcto. Ricardo, te agradecemos como siempre el contacto en este caso con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Felicidades, lo mejor para el año que viene. Gracias a todos, un abrazo grande. Abrazo. Cuando puedas viajar,
La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Daniel Jofrae, secretario general del conocido Sindicato de los Aceiteros, así le decimos nosotros en confianza. ¿Cómo andamos, Dani? Bien, bien, por suerte tratando de terminar el año lo que mejor se pueda. Ahí está acomodado, ahí está acomodado. Ahí estamos. Dale un poquito, ahí estamos. Bueno, decíamos. Lo mejor que se pueda, terminaron cerrando paritaria, al final terminaron acordando, estaba establecido, ¿no? Una reapertura ahora para fin de año. Particularmente, bueno, pero uno no deja de tener empatía Claro. con el resto de la clase trabajadora, en donde hay más de un 42% de pobres. Entonces, es muy difícil tener una alegría plena cuando hay mucha gente que padece bajo salario, desocupación, Claro. bueno, todo lo que sabemos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de solución en el mediano? Yo no digo en el corto plazo, porque es imposible, obviamente, solucionar estas cosas. Es como pedirte que la inflación le pegue en un freno, que baja al 0%, algo mal lo vas a hacer para que baje al 0%. Digo, ¿hay algún proceso que tiene que ver, que esté ligado a ver cómo reconvertís? Porque el empleo está creciendo. Mira, hace un rato hablábamos con otro dirigente y decíamos eso. Empleo hay, lo que es de mala calidad, con salarios bajos. Esto es una decisión política, te tiene que acompañar el empresariado. ¿Por dónde estaría en parte la solución? ¿Por dónde la ves? Yo creo que una decisión de gobierno. Sí, me parece que el primer paso que hay que dar es el tema de la distribución de la riqueza, que el punto de partida son las negociaciones salariales. Es decir, si uno tendría los salarios que tienen aceitero, bancario, qué sé yo, camionero, les mata, el SUNA, podría nombrar una decena de gremios que han sabido pelear paritaria y que sus trabajadores y trabajadoras también, es el punto de partida para la distribución de la riqueza. El segundo punto que yo entiendo que puede generar mano de obra es la industrialización de la materia prima. Claro. Es decir, si nosotros seguimos vendiendo la materia prima al extranjero y no la industrializamos, eso genera menos fuente de trabajo. Entonces me parece que ese sería uno de los puntos que es una decisión política que hay que tomar. O sea, el empresariado siempre va a hacer lo que más le convenga, porque Claro. son capitalistas. Uh-huh. Entonces, esperar de que los patrones tengan corazón sería como pensar de que algún día el patrón se sensibilice con la clase obrera y le dé un aumento sin que uno se lo pelee o se lo saque, ¿no? Uh-huh. ¿Y al Ministerio de Trabajo lo ves con algún cambio en estos últimos tiempos, con la llegada de Kelly Olmos, la salida de Moroni? ¿Vos ves ahí alguna modificación? Creo que hay a ver, uno lo ve cuando tiene algún conflicto. Nosotros estos últimos 2 años no hemos tenido ningún tipo de Sí. conflicto, pero veo de que la ministra está actuando, a diferencia de lo que fue el anterior ministro, más de cerca Uh-huh. de algunos temas que son más conflictivos que otros. Está más interiorizada, obviamente que tiene los colaboradores, a los cuales uno llega Sí. a la ministra dentro del Ministerio de Trabajo como para llegar a un acuerdo Uh-huh. sin tener conflicto. Me parece que Está más pendiente, la decís. actitud es diferente. Está más pendiente de lo que ocurre en el plano laboral. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es lo que le corresponde a Obvio, obvio. cada ministro, ¿no? Es decir, me parece que hay una situación, a veces los ministros están muy expuestos a una mediación que no resulte, Uh-huh.
y tienen miedo a eso, de que ante una mediación fracasen, pero me parece que hay determinadas cosas que tienen que actuar con rapidez, tienen que tener un timing distinto a otros temas, porque, qué sé yo, como por ejemplo el conflicto del Sumna genera mucha pérdida para el país, no Sí. solamente para la empresa y para el bolsillo de los trabajadores, Ujú. sino también para el país. Me Sí, parece hablamos, que aclaramos el Sudna, son los muchachos del neumático, ¿no? lo del neumático, Ujú. claro. Entonces, eh, tampoco hay nadie que le diga que le haya dicho al ministro. Tengo la sensación Sí, de decir, a ver, busquémosle la solución. Al 10.º día de huelga claro. hay que buscar una solución porque es un problema para todos, no Seguro. solamente para los compañeros. Ujú. Ahí hay dos cuestiones, me abriste la ventana a dos cuestiones. En una hablaste particularmente de tu actividad, que no fue conflictivo la negociación salarial. Y ustedes vinieron de otras discusiones donde sí había conflicto. ¿Por qué crees que en este caso, en estas dos últimas o tres últimas reuniones, no hubo conflicto en el sector? Mirá, nosotros el último conflicto grande que hemos tenido fue en el 2020, en donde tuvimos 21 días de huelga. Sí. Y supongo yo de que el dólar soja, diferencial que le dieron a la agroindustria sirvió como para que aprovechen el momento y no tener ningún tipo, y no generar ningún tipo de conflicto. Las empresas, cuando generan un conflicto, no es porque no lo pueden dar el aumento, sino porque no lo quieren dar, Claro. por Sí, una sí, obvio. cuestión de lucha de clase. Entonces, Sí. en ese sentido, han visto de que no querían generar ningún tipo de conflicto con nosotros para poder seguir teniendo esa ventaja Claro. del dólar soja y del diferencial que le dieron con respecto al poroto de soja. Entonces, Mm. me parece que esa es la única explicación que, Que me a encontrás. ver, no es que están Sí, contentos sí, porque nos dieron un no. aumento, sino porque les conviene darnos en estos Sí, sí. momentos, si no la No hubiesen abrir, peleado un poco más. claro, no abrir un conflicto, no abrir otro conflicto cuando estás tratando de solucionar un tema que está más relacionado con lo financiero, obviamente. En el otro punto nombraste dos veces a los muchachos del neumático, al Sudna, que hoy lo conduce Alejandro Crespo, un muchacho que no creo que llegue a los 50. Eh, Vos también lo nombraste a Moyano, quizás está un poquito, es un poquito más grande Palazzo. ¿Es que hay una clase dirigente que viene para renovar esta dinámica de un movimiento obrero que en algún punto estaba medio quedado? Yo creo que hay mucho más dirigentes buenos en el país que lo que no hacen absolutamente nada, como gran parte de la CGT, ¿no? Es decir, hoy la CGT está muy desgastada. Ujú. Obviamente que al no haber democracia sindical es muy difícil reemplazar lo malo por lo bueno, o lo que nosotros creemos que es malo y lo que nosotros creemos que es bueno. Es decir, eh, la CGT tiene muchos dirigentes que han demostrado en sus propias organizaciones que no pueden avanzar con respecto a lo salarial con sus trabajadores y trabajadoras. Mm. La renovación dentro de la CGT es necesaria siempre y más aún en esta coyuntura en donde la CGT se sienta a escuchar lo que propone la UIA y lo que decide el gobierno. Entonces me parece que hoy tendríamos que tener, dentro de mi criterio personal particular, una, una generación de dirigentes que pelea por sus trabajadores en sus organizaciones. A ver, a la selección argentina no van los que andan mal en No, su equipo, van los que andan no, bien. Entonces, seguro. me parece que debería ser lo lógico, dentro de mi lógica, no digo que Seguro. sea la lógica general, pero bueno, en algún momento se va a dar. Creo que el MTA en los 90 fue el ejemplo, por lo menos para mí, a seguir, Ujú. y creo que se puede dar con algún frente como el Frente Sindical, obviamente con más organizaciones presentes que quieran pelear por sus trabajadores,
Hoy, así como está la CGT, no nos sirve absolutamente nada a los trabajadores. Pero bueno, tenemos que estar porque somos parte de esa CGT y bueno, apoyamos a un sector que está hoy co-gobernando esa CGT y porque es el Frente Sindical y algunos compañeros de la Corriente Federal y bueno, seguiremos estando hasta que ellos decidan de que ya no se puede avanzar más. Pero me parece que el Frente Sindical puede ser una continuidad del MTA de los 90. Bien, obviamente no estás nada de acuerdo con este lanzamiento que se hizo de la mesa político-sindical de la CGT, ¿no? Que está, bueno, con la idea de, no sé, buscar cargos o posicionarse de cara al 2023. A ver, si no pueden hacer nada del lado sindical, menos lo van a poder hacer del lado político. Yo no creo que haya un cambio. Obviamente que yo creo que es necesario de que los sindicalistas estén dentro de los puestos políticos, independientemente del partido que quieran, ¿no? Es decir, eh, porque representantes de los trabajadores tenemos poco Claro. y hacen muy poco, o sea, de acuerdo al porcentaje que ocupan dentro de las bancas. Pero me parece que para llegar a tener un buen peso dentro de la política nacional, tenemos que hacer fuerza primero para los trabajadores. Ujú. En la medida de que no hagamos fuerza para los trabajadores, no nos van a llamar nunca para No. ocupar un cargo. Tampoco necesitamos que nos llamen. Si Ujú. nosotros sabemos representar a nuestros trabajadores, podemos formar un grupo de dirigentes sindicales que peleen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en el gobierno para que los trabajadores estén mejor. Es decir, evidentemente, toda la estrategia que hemos utilizado pensando de que teníamos que estar dentro de un partido no ha servido hasta ahora. Sí, Claro. el resultado es el 42% de pobreza que tenemos en el país. Daniel, como siempre, un gusto charlar contigo. Te mandamos un abrazo, lo mejor para el 2023. Esperemos que obviamente que esto mejore en alguna medida. Seguiremos obviamente analizando juntos esta Bueno, problemática. gracias Ale, gracias por estar siempre con la Por clase favor. trabajadora. Los mando todo lo que venimos haciendo durante mucho tiempo. También te deseo lo mejor, ojalá que podamos seguir juntos y transmitiendo todo lo bueno y lo malo que tenemos Obviamente, dentro del movimiento obrero. Un abrazo muy obviamente. grande. Abrazo enorme. Estamos con Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, de los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Cómo andamos, tocayo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para la audiencia. Bueno. ¿Cómo cierran el año con esta paritaria? Bueno, se está un poquito desarrollando, ¿no? En estos días van a hablar un poco también del tema paritario, pero en líneas generales, no vamos a cerrar el número, obviamente, pero en líneas generales, ¿cómo ves el año lectivo y la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, mira, el jueves, pasado mañana, vamos a tener una reunión paritaria en el retorno de un cuarto intermedio que pactamos el día 22, la última reunión. Y bueno, esperamos que ahí el gobierno provincial nos defina la propuesta para el mes de diciembre, que es lo que quedaba pendiente para cerrar el año. Bien. La idea es que el salario quede por encima de la inflación en diciembre. Es importante esto porque además diciembre es base de cálculo para el año siguiente, ¿no? Claro. Nosotros vamos a plantear que el año que viene, que ya lo hemos planteado, que el año que viene la base de cálculo del primer semestre sea respecto de diciembre de este año, pero la base de cálculo del segundo semestre que lo sea respecto de junio de 2023, pero eso lo vamos a plantear en la paritaria del año que viene, en febrero, enero, febrero. Así que bueno, la expectativa es que el gobierno provincial dé una oferta salarial para el mes de diciembre
digamos, activando la cláusula de monitoreo para que estemos por encima de la inflación, una cantidad de puntos que permita al salario recuperar algo, parte de poder adquisitivo, ¿no? Si en el marco de esta inflación que es terrible, ¿no? Que es muy alta, y que le reclamamos al gobierno nacional, también provincial, pero sobre todo al gobierno nacional, que es quien tiene las herramientas para enfrentar la inflación, que lo haga con todas las energías, porque es muy alta la inflación, y en ese marco siempre es muy complejo, ¿no? La discusión salarial, porque enseguida la inflación va perdiendo hace que pierda poder adquisitivo el salario. Y bueno, por eso es que tenemos que estar por encima de la inflación, pero también tienen que haber mecanismos, medidas que frenen la inflación. Bueno, en este mes de noviembre hemos visto que se ha desacelerado, por decirlo de alguna forma, la inflación, pero en un lugar muy alto igual. Se habla de que diciembre va a ser un poco más alto, así que bueno, la expectativa es esa, es que el salario durante el 2022 le gane a la inflación una cierta cantidad de puntos que, bueno, que tiene que ser considerable, ¿no? ¿Cómo analizás, un poco por ahí va la pregunta, la gestión del gobierno de Axel Kicillof en materia educativa? ¿Y qué balance podés hacer de estos años de la gestión del gobernador? Bueno, pasados 3 años el análisis o el balance hay que hacerlo en función también de lo que fue la pandemia, ¿no? Que fue una cosa totalmente extraordinaria, y que, bueno, generó que el gobierno se dedicara con mucha más importancia, preeminencia, como era lógico, a la cuestión de la salud. Hubiese sido interesante, hubiese sido muy bueno, obviamente, que no hubiese existido la pandemia, y que todos esos fondos que fueron a la salud, que se hubiesen destinado al salario, bueno, a todas las cuestiones que hacen a la educación, ¿no? Este gobierno ha invertido en infraestructura en muchos distritos de la provincia, ¿no? También ha creado cargos docentes, por ejemplo, en psicología. Era una necesidad producto de la pandemia, y en algunos otros ámbitos también. El año 2021 se ha estado por encima de la inflación 3 puntos al final del año, pero el tema salarial inmerso en una escalada inflacionaria, como decíamos recién, que hace que sea muy difícil enfrentarle a la inflación el salario así como está. Por eso es que decíamos recién que el salario, que la inflación tiene que bajar sustancialmente, sensiblemente, radicalmente, y que el salario se tiene que mantener por encima de la inflación de manera constante y permanente. Además, estamos negociando con el gobierno provincial licencias parentales, que es que los padres, la madre o la persona gestante, como se va a establecer ahora, y el padre o la persona no gestante tengan algunos días más para estar a cargo de los niños, ¿no? Sí. La Argentina, hay muchos países, inclusive hay muchas provincias que tienen más días que la provincia de Buenos Aires, y bueno, esperemos eso prontamente resolverlo. También hay una normativa que se basa en el convenio 190 de la OIT respecto de las cuestiones de violencia en el ámbito laboral que repercuten en el trabajo de en este caso, de cada docente. Bueno, estamos generando un acuerdo paritario también respecto de eso, que esperemos prontamente, ya que esté funcionando, esperemos ya tenerlo listo para el próximo ciclo lectivo. Y después también nosotros como UDOCUA estamos, y como FUD también, estamos reclamando que lo más pronto posible empecemos el debate para establecer los derechos laborales de los docentes de la provincia a través de un convenio colectivo de trabajo, y no ya a través de una ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que los derechos laborales de los docentes estén
en manos del empleador y de los trabajadores, de los sindicatos, y no en manos de una mayoría legislativa circunstancial que todos sabemos lo que puede pasar en algún momento, ¿no? Queremos ser nosotros los que decidamos, nosotros, y cuando digo nosotros, digo los docentes organizados a través de las organizaciones sindicales, los que velemos por los derechos laborales de los docentes a través del convenio colectivo, ¿no? Que tiene dos grandes ventajas. Primero que lo tiene que firmar el sindicato, y segundo, las dos ventajas a las que hago referencia son la ultraactividad y la progresividad. Ultraactividad es que persiste el convenio hasta que no haya otro, y la progresividad es que uno nuevo tiene que ser mejor que el anterior, no puede ser peor, ¿no? Por este tema de la progresividad de los derechos, ¿no? Alejandro, sácame del medio, a ver, certifícamelo o derribame el mito. Yo en estos días hablé con un precandidato, con alguien que se lanza un poco a la arena política, que es Burlando, el conocido abogado, y hablaba de muchos docentes que hoy están de licencia, que muchos de los titulares de las escuelas están de licencia, y que en realidad eso es un sistema casi que lo han tomado los gremios. ¿Es así? Hay muchos docentes que los docentes que lo han tomado como una práctica casi habitual, esto de tomarse licencias, y que en realidad hay muchos docentes, muchas trabajadoras y trabajadores que son los que están en la segunda línea, son los llamados suplentes. ¿Esto es así? ¿Hay una gran cantidad de trabajadores? Esto lo impuso en su momento Bernardo Neustadt. Incluso decía que había suplente del suplente del suplente, ¿no? Con una ideología o con un direccionamiento ideológico que hacía que no querían la escuela pública, no querían a los docentes, querían desprestigiar la escuela y los docentes, y que bueno, que la sociedad argentina empieza a pensar que no era tan así, que la escuela era buena, que la escuela estaba en condiciones de preparar al pueblo, de educar al pueblo, y eso después lo retomó, no sé si recordarás, Francisco de Narváez, que también lo repitió. Sí, es cierto, sí. Bueno, y ahora lo repite este candidato buscando votos en un nicho que espero que sea lo mínimo tendiendo a cero, porque todo lo contrario, si hay alguien que se hace cargo de la escuela, se hace cargo de la educación, se hace cargo del futuro del país, son los docentes, y los docentes públicos estatales y los docentes públicos de gestión privada también, porque los compañeros de privado también forman parte del Frente de Unidad Docente. Pero bueno, en el caso de UDOCUA, estoy hablando de los docentes de educación pública, que todos los días van a la escuela. Eso reitero, es una cosa que impuso un representante de la élite, porque todos sabemos, ¿no? Cómo pensaba o cómo actuaba Bernardo Neustadt para imponer eso, y no tenía ningún correlato con la realidad. Pero además, ¿no? Los docentes que están de licencia lo están porque el empleador se las otorga, porque tienen derecho, porque esos derechos surgieron de luchas, como cualquier trabajador. Y digo más, la ley de contrato de trabajo, que ese futuro candidato debe conocer, en algunos casos le da más licencia a los trabajadores de la actividad privada que a los estatales. Y cito un solo caso. Las licencias por enfermedad, cada patología tiene un año de licencia. Cada patología. Entonces, ahí lo que hay no es un dato científico, un dato estadístico, un dato concreto, sino lo que es un ataque a la escuela pública, que no lo hace solo él, lo hacen muchos, algunos sectores, ¿no? Conservadores o digamos, de una derecha en la Argentina, que lo que quieren es la privatización, el fin de los derechos. Hemos tenido una gobernadora que dijo que no había que no había que crear universidades en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, porque los pobres no iban a la universidad. Y si hay un país en el que eso está totalmente desmentido por la realidad, es la Argentina. Justamente, las universidades estatales lo que hicieron fue
que los hijos de los trabajadores, los hijos de las personas menos pudientes pudiesen ir a la universidad, pudiesen ser profesionales, pudiesen desarrollarse con la mayor igualdad posible. Esto existió en la Argentina, pero para empezar a recortar presupuesto, porque al final es a lo único que van, hay que empezar por lo discutivo. Y bueno, y están en esa cruzada que desde el humilde lugar que nosotros detentamos circunstancialmente, lo vamos a, digamos, a enfrentar de pleno, de ya. Sí. De ya. A ver, no te voy a poner en la piel de un funcionario, sino obviamente en lo que sos, que sos el secretario general de UDOCVA. Y digo, esto lo debes tener como, no sé si tenés el número concreto, pero ante un gobierno como el de Cambiemos y el de María Eugenia Vidal, que creo que no inauguró ninguna escuela, o fueron muy pocas, no sé, ¿inauguró alguna? No. El balance es que se cerraron alrededor de 67, 70 escuelas, ese es el dato oficial, probablemente hayan sido más, cesó docentes, quiso cesar a una cierta cantidad de docentes que gracias a una acción que nosotros hicimos no cesó, persiguió a los dirigentes sindicales, persiguió a los directores. A lo que voy es, hoy tenés una generación de puestos de trabajo porque se inauguraron escuelas. La administración de Kicillof inauguró escuelas. Sí. Y en ese número, sí. ¿Cuánto estás en nombramientos o designación de puestos de trabajo? ¿Tenés un número más o menos? Ahí depende de dónde está enclavada la escuela, pero bueno, una escuela normalmente no baja de los 4, 5, 6 docentes por turno, dependiendo de la cantidad de alumnos, pero en líneas generales eso y en algunos muchos más, ¿no? Hay muchísimos jardines que se han inaugurado también, jardines nuevos. Hay muchos edificios que estaban y que se reemplazaron, pero también hay muchos jardines que no existían y que ahora existen, con la voluntad que está teniendo este gobierno provincial de generar en nuevos espacios educativos, al contrario del gobierno anterior. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es que haya más educación, mejor educación, más salario, mejor salario, más calidad del salario, en el marco de que hay una situación completamente distinta a la que había previo al 10 de diciembre de 2019. Sí, y esto es obviamente apostar a la escuela pública, obviamente, ¿no? Totalmente. Es eso, ¿no? Mejor formación desde ese lado, ¿no? Totalmente. Seguro. Alejandro, te agradezco mucho el contacto, lo mejor para lo que viene. Esperemos que nos encuentre más unidos, más fortalecidos. Y te deseamos un abrazo, te mandamos un abrazo grande. Insistimos, lo mejor para ustedes y para los trabajadores y trabajadoras docentes. Bueno, gracias a vos, Alejandro. También feliz año nuevo y un excelente 2023 para vos y para todos ahí. Gracias. Abrazo enorme. Igualmente, abrazo. Pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com, ahí actualizamos información todos los días, están los programas de movilizados y los reportajes de La Primera Piedra, y después particularmente me pueden seguir de lunes a viernes de 10 a 12 en Café a las 10 con Edi Zunino, en Sobremesa con Paula Trapani, y los domingos de 10 a 12 en Mañana de Domingo, todos por Radio El Plata. Gracias por acompañarnos, insisto, felices fiestas y lo mejor para el 2023.